Hola ratones de biblioteca, Somos los lectores de Wolverhampton y hoy os traemos nuestro wrap-up de febrero. durante el mes de febrero nosotras nos toca leer fantasía, que para mí es una cruzada auténtica, la verdad. Entonces este mes elegimos la de Olvidado Rey Vudú de Ana María Matute y bueno, antes de empezar a contaros y hablar sobre el libro tenemos que explicaros un poco la situación actual. Es un libro tremendamente largo porque ellas quieren torturarme claramente y entonces tiene como, no sé, casi 1000 páginas, o sea, una burrada. Entonces, Nuria se lo había leído ya varias veces, es uno de sus libros favoritos del mundo mundial. A Lucía le ha fascinado y a mí me ha producido un bloqueo lector terrible y no he pasado de la página 300, o sea, voy por la 290 y algo. He decidido pausarlo / abandonarlo, todavía no he tal. Entonces, claro, yo os puedo hablar de mis impresiones hasta esa página y de la tortura que ha supuesto para mí leer este libro. Reconozco y diré que es un buen libro, o sea, está muy bien escrito, estructuralmente me parece que está muy bien, la construcción de los personajes también está de maravilla. Simplemente a mí la historia como que no sé. ¿Qué pasa? Que yo me siento fatal por Nuria. No pasa nada. Sí. Lo hemos intentado. Es que las dos veces que hemos intentado leer a Ana María Matute, que es mi escritora favorita, pues no ha sido un éxito con Sara. Es verdad que llevamos, creo que es el único autor que hemos repetido. Sí, es verdad. No, mentira, y Todavía no. la de Vera. Ay, Ah, sí, la de Elizabeth Pensaba que ibas a decir. Sí, pero en caso de Ana María Matute la va a repetir, pero en dos libros, dos temáticas y dos Totalmente momentos temporales distintas. en su vida muy Y distintos. con todo no han sido nada Sara. No sé, es que no sé qué problema tengo, porque realmente me he dado cuenta de que soy como la más... ¿Hater? Sí, iba a decir asquerosita, pero sí, porque... Me gusta más asquerosita. Soy un poco asquerosita. Sí, o sea, a Lucy y a Nuri siempre es como más fácil, bueno, más fácil, que les guste, o sea, ha habido pocos fracasos, pero en mi caso es que es tremendo. Y es que... Entonces, no lo he abandonado del todo, voy a hacer un Guerra y Paz de Nuria. ¿Quién acabará antes? ¿Nuria Guerra y Paz o Sara el Olvidado del Rey Vudú? Podéis hacer vuestras apuestas. Sí, Comentarios. Es que no sé. Entonces yo no sé, todavía no tengo nada de ganas de leerlo porque es que, o sea, me he leído súper poco este mes. Bueno, pues súper poco, es que ahora lo voy a ver. Porque es que tengo un bloque lector de caballo. De hecho, sigo arrastrándolo ahora, en este momento, cuando estamos grabando, por este libro. Pero yo quería hacer un esfuerzo en homenaje a Nuria. Pero mi amor por Nuria no ha podido. De todas formas, yo tengo que decir que tampoco me lo he acabado todavía. No es un abandono para nada. Yo es que es un libro que es como la tercera vez que me lo leo, entonces creo que si fuese la primera ya me lo habría leído porque te da como el ansia de... Pero yo reconozco, y lo sabéis, que últimamente a mí los libros largos se me hacen un poco bola. No es que se me ha hecho bola, lo que pasa es que me lo leo solo cuando estoy en casa y no he tenido este mes tantos momentos de estar en casa y de ponerme a leer. Es tan gordo que no me lo quiero llevar en el transporte público, entonces... Yo he de decir que pesé mi edición y eran 1 kilo y 200 gramos. Sí, no, es que es gordo como el suelo. Entonces, bueno, ¿qué es Olvidado Rey Vudú o de qué va? Pues Ana María Matute, para que os hagáis a la idea, ella empezó a escribir muy joven, empezó a escribir y se la conoce como autora de posguerra. Su primera novela yo creo que la publicó con 20 añitos, un poquito antes. Ella lleva escribiendo desde la infancia, toda la vida, le habían apasionado los libros, leer, dibujar, escribir, ilustraba sus propios cuentos siendo niña. Pero las primeras novelas, y por las que ella se hizo famosa y ganó premios y demás, eran novelas realistas, ¿no? Eran novelas de lo que ahora se llamamos por el estilo de posguerra. Pero ella siempre se había criado leyendo fantasía, leyendo cuentos de hadas, y era algo que llevaba muy dentro, ¿no? Como esa niña interior. Ella tuvo una depresión enorme, de la que luego habló posteriormente, y estuvo décadas sin escribir, décadas. Y durante ese tiempo es verdad que, bueno, vivió en Estados Unidos, estaba metida como en asociaciones medievales, o sea, le gustaba mucho el tema de la Edad Media, y entonces como que yo creo que hay cosas que se le fueron quedando, y cuando ya, siendo ella, porque ella, Olvidado Rey Vudú, lo publica ya siendo pues, una persona ya mayor, o sea, ya a principios de los 2000, que ya era una señora, pues no sé cuántos años tendría, pero ya lo que consideramos una señora mayor. Y entonces publicó, después de haber estado mucho tiempo sin escribir, Aracmano, que es otro que también es de fantasía, pero es más corto, y luego Olvidado Rey Vudú. No sé en qué orden, la verdad. Hubiera sido interesante empezar por el corto. Sí, tal vez. A lo mejor elegimos mal. No sé, es verdad, porque Olvidado Rey Vudú es un libraco de 900 páginas que es una novela de fantasía, pero que mete muchísimo el tema de, yo creo que mete mucho cuentos de hadas, con muchas referencias a todo como ese este de mundo crónica medieval,
Sí. que mezclada con los cuentos Con de cuentos de hadas hadas. tradicionales. Sí, También con totalmente. mitología, porque el trasgo, por ejemplo, es Y con Sí, mitología. con la, o sea, con, Sí. pero que al final es un poco como Pero que puede ser un elemento de un- la de un mitología cuento. de cuento europea. Sí, Hablamos, porque, hablamos claro, siempre sí, vale, de la Europa central. Efectivamente, de mucho de Europa, pues hay muchas referencias a las ondinas, los tragos, sí, o sea, como de cuentos de hadas clásicos de la Europa central, sí. Entonces, lo que hace ella es que se inventa un reino, que es el reino de Olar, y entonces nos cuenta la historia de ese reino. Y al principio hace un poco genealogía, lo cual es la parte como más pesada, y luego ya se mete en la historia. Creemos que es un libro que tiene unos personajes increíbles. A mí la belleza que tiene o sea, yo lo dividiría en dos partes. Primero, el estilo de la autora, porque es que Ana María Matute escribe de una forma tan bella, que es que hay frases que son para enmarcarlas. Y eso no es tan habitual en las obras de fantasía. A veces no se cuida tanto el estilo. No siempre, pero a veces no se cuida tanto el estilo. Y luego, por otra parte, yo creo que es como utiliza la fantasía como excusa, lo cual a mí me encanta cuando lo hacen muchos autores, como excusa para hablarnos de problemas que pueden ser actuales. En este caso yo creo que referidos mucho al ser humano, a sus inquietudes y a sus emociones, ¿no? O sea, hay un personaje concreto que es una persona a la que se le extrae la capacidad de amar. Y cuando te lo están describiendo, realmente dices, jo, es que en realidad cuadra con perfiles de comportamiento humano que se dan que se dan en algunas personas por desgracia, ¿no? O sea, cuando pues, tendientes a las sociopatías, a lo mejor, o sea, cuando una persona no es capaz de sentir. Y es algo que pasa, ¿no? Entonces, a mí me fascina cómo ella nos quiere hablar de problemáticas muy humanas, pero lo hace utilizando la fantasía, ¿no? Y entonces es que ha habido un hechizo, o es que ha habido una intervención mágica. Y luego también nos pone personajes muy potentes, personajes femeninos muy potentes, como puede ser la reina Ardid, como la princesa Tontina. O sea, es que los nombres son geniales. Los nombres además siempre nos dicen algo sobre el personaje. Creo que los personajes masculinos casi todos son un poco tremendamente horribles. Sí, hay un par de excepciones, pero Sí. en general, lo cual en realidad me gusta mucho, ¿no? Porque al final como que está un poco representando las masculinidades tradicionales, más violentas, más, ¿no? Pues sí, más violentas y más apegadas a la guerra, al poder y a ese tipo de ansias. Y luego hay un par de masculinidades que tienden mucho más a la sensibilidad y que son de hecho los únicos personajes masculinos que no son deleznables. Y esto, si lo piensas, es súper moderno para hablar de un libro que es del año 93, me parece que es, o algo así. Sí, es que no sé si es finales de los 90 o mediados o 93, sí, por ahí. al 90 y muy pocos, y realmente si lo piensas es como muy moderno todo esto que estamos hablando y es muy guay. A mí me gusta mucho cómo realmente hace un abordaje de todas las emociones del espectro humano, ¿no? Y cómo de los distintos personajes van abordando o va, a través de ellos aborda y estudia distintas emociones del ser humano. Me parece muy guay eso, que está muy bien hecho. Bueno, a mí es que me ha gustado muchísimo. Y luego lo que decía Nuria del estilo narrativo de Ana María Matute, bueno, en general a mí me gusta mucho, también me gustó mucho en Primera Memoria, pero eso es mucho más literatura de posguerra y es distinto. Aquí realmente adopta mucho esa especie de estilo de cuento de hadas y es un estilo muy rico, lleno de adjetivos, frases muy elaboradas, que se ve que hay un esfuerzo de construcción de la narración, mucha adjetivación, también a lo mejor quizás adjetivos y sustantivos que no llegan a ser antiguos o medievales, pero sí quizás un poco en desuso a veces, que le da como todo ese carácter de historia antigua, ¿no? Casi como si hubieras encontrado una historia de hace varios siglos. Total. Así que bueno, si es una novela, a mí me parece que para ser, o sea, es como la culmen de su obra, o sea, me parece como la culmen de la obra de una autora magnífica y que aunque a Sara no le haya apasionado, yo sigo recomendando mucho porque a veces parece que hay pocas autoras femeninas de fantasía y mucho menos españolas. Así que sí, por favor, lee a María Matute y lee Olvidado Rey Vudú. Sí, a ver, aunque a mí no me ha gustado, pero porque a mí la fantasía es un género que no tengo nada en contra de la fantasía. O sea, yo tengo libros de Momo, por ejemplo, a mí es de mis favoritos de fantasía y he leído cosas de fantasía que me han gustado, pero es un género al que no me suele asomar. Y por temática, este tipo de medieval, crónica medieval, de luchas de poder, de territorios y tal, a mí es una cosa que no me llama la atención. Pero ni aplicado a fantasía ni fuera de fantasía. Entonces, claro, ya partíamos de una base un poco tambaleante del tema. Pero
independientemente de que a mí no me haya gustado si es un libro, que si os gusta la temática y os gusta la fantasía y no lo habéis leído, leedlo, porque es muy buen libro. Lo que pasa es que a mí pues no me ha gustado, o sea, la temática no me seduce demasiado, pero no sé todavía si lo voy a abandonar o lo voy a pausar y voy a terminar. A lo mejor lo termino porque en honor a Nuria, que es su libro favorito, entonces pues sí, a lo mejor sí que hago el esfuerzo, pero ahora voy a intentar salir del bloqueo y ya veré qué hago. Mi siguiente lectura del mes de enero fue 24 horas en la vida de una mujer, de Stephen Zweig. A mí Zweig la verdad es que es un autor que me encanta, creo que nos encanta a las tres, y me gusta mucho el que siga viendo novelas suyas que no me haya leído. Esta me la regalaron en Navidades y además, como no sé, como que llegó en un momento que tenía que llegar esa novela y bueno, pues me hizo mucha ilusión porque era una novela de Zweig que aún no había leído. Es muy breve, como muchas de sus, yo creo que la mayor parte de sus novelas son bastante breves, y trata un tema muy interesante. Nos habla del adulterio, pero nos habla, no creo que sea solo del adulterio, sino más bien de cómo una persona puede en un determinado momento tomar una decisión radicalmente diferente al comportamiento que suele tener normalmente en sociedad. O sea, lo que nos habla Zweig es de un hotel, o como un hotel de lujo, una pensión en la Riviera Francesa, en el que de repente hay un escándalo. Y es que una buena mujer de alta cuna, ¿no? O sea, porque estamos hablando de la alta sociedad, que está casada, tiene sus hijos y demás, de repente, de un día para otro, huye, abandonando a su marido y a sus hijos con un hombre que realmente acaba de conocer. O sea, que realmente a lo mejor ha llegado nuevo al hotel y lleva hablando con él una semana como mucho. Entonces eso crea un grandísimo escándalo entre todos los huéspedes del hotel, que obviamente empiezan a comentarlo, además pues empiezan a meter ahí el cotilleo, empiezan a hablar muy mal de ella y todos juzgándola muchísimo, tanto hombres como mujeres, hasta que hay un hombre que empieza como a defenderla un poco, dice, ay, pues no sé, yo es que no veo, o sea, creo que a lo mejor podemos ponernos un poco en el lugar de esta persona y pensar que a lo mejor lo ha hecho por algo. Porque claro, todos la estaban poniendo verde no lo siguiente, o había personas que decían, a lo mejor es que le conocía de antes, y por eso de repente, y ya eran amantes de antes y por eso de repente abandonaba a su familia, porque lo que no les puede caer en la cabeza es si no es una perdida, lo que se consideraba en el momento, ¿no? Si no es una mala mujer, ¿por qué de repente, de un día para otro, abandona todo para irse con esta persona que no conoce? Entonces, claro, este hombre, digamos que la defiende en una cena o una comida, y de repente se ve sorprendido porque una de las señoras que estaban en el grupo empieza a intentar hablar mucho con él. Y es como que se le acerca mucho, todos los días quiere intentar hablar con él, hasta que un día pues, se decide confesar ella. Y entonces dice, mira, es que yo también estaba jugando a esta mujer, pero también recuerdo un episodio que viví yo hace muchos años y entonces pienso que a lo mejor, o sea, como que agradezco que usted haya sido capaz de empatizar con esta persona, porque a lo mejor a mí me ocurrió algo parecido, ¿no? Y entonces ella pues se retrae a unas décadas antes y le cuenta un episodio en su vida en el que ella igual estuvo a punto de dejarlo todo por una persona que realmente acababa de conocer. Bueno, creo que es un libro que nos trata muchísimos temas muy, muy importantes. No solo habla del tema de... Es que no creo que sea un libro sobre adulterio, o sea, yo creo que habla más de cómo una situación o una persona concreta te puede cambiar la vida en unas horas. Y también creo que es un libro que habla mucho sobre las adicciones. No adicciones a sustancias como tal, pero sí a temas como el juego. También nos habla de si podemos ser adictos a una persona, aunque la acabamos de conocer. Y también de cómo a veces queremos intentar cambiar a alguien o pensamos que podemos ser la solución o la salvación de alguien, pero si ese alguien tiene problemas, pues a lo mejor no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, no sé, es una lectura de las que te dejan reflexionando muchísimo, te dejan mucho pozo, se lee enseguida, pero o sea, el breve tiempo de lectura, digamos que luego compensa con mucho tiempo de reflexión posterior. No sé, ¿lo habéis leído vosotras? Yo sí. Yo no. Yo sí lo leí, fue el segundo, yo creo que me he leído y me gustó muchísimo. Es muy bueno, es que Me me pareció parece- muy, muy bueno. Sí, o sea, estoy muy de acuerdo contigo con lo que decías, que habla más que del adulterio, de esas decisiones, esos momentos de la vida que tomas o actúas de una manera que incluso tú mismo no te reconoces. Sí, sí, que de repente dices, ¿por qué estoy cambiando toda mi forma de actuar, todos mis valores, todo, por una persona que acabo de conocer? O sea, ¿cómo de repente se te puede cruzar tanto, ¿no? De cambiar tanto de actitud.
Yo creo que... Qué interesante. Ay, te va a gustar. Me gustaría, lo que pasa que yo me he comprometido a que el siguiente libro que leas va a ser el que me regaló Nuria, evidentemente. Obviamente, Entonces, no voy a colar obviamente. nada. Primero voy a leerme De Momentos Estelares de la Humanidad, se llamaba así, ¿verdad? Sí. Y luego ya creo que este es el siguiente que quiero leer. Cuando quieras te lo dejo. Pero primero, Momentos Estelares. Mi siguiente lectura, que en realidad creo que la acabé antes de acabar Olvidado Rey Vudú, fue Las Advertencias de Marie de Gournay. Marie de Gournay fue una intelectual, nacida en el siglo XVI y muerta en el siglo XVII. Aunque su educación fue autodidacta, dominaba el griego, el latín y disciplinas como la historia, la filología o la geografía. Fue traductora y editora de los ensayos completos de Montaigne y bueno, pues toda una intelectual de la época que se movía en círculos muy eruditos, tenía un salón de intelectuales y bueno, en general escribió muchísimos textos políticos. Hay muy pocas traducciones al castellano y yo he leído una selección que han recogido con el nombre de Las Advertencias, editado por una editorial muy chiquitita que se llama Contraescritura, con traducción de Lidia Pelayo Alonso, que recopila algunos de sus textos más destacados y más llamativos quizás de temática política en general. Yo llegué sobre eso, a mí lo que me interesaba en 3 de los textos que tienen temática de lo que hoy diríamos feminista, aunque en ese momento evidentemente no se consideró como tal. Digamos que ya lo que quería era reivindicar la igualdad de hombres y mujeres. Y luego también algunos que abordan temas como pues ciertas, digamos que cuestiona y critica actitudes que considera reprobables dentro del seno de la Iglesia y en general de la nobleza. Pues todo lo que tiene que ver con la riqueza, la explotación de los inferiores, dentro del clero toda la hipocresía, ¿no? Bueno, el alarde de riqueza y de acumulación de poder, mientras luego en teoría estás predicando todo lo contrario, bueno, todo ese tipo de cosas. Me ha llamado la atención lo absolutamente moderno que es todo su pensamiento, no solamente la parte de reivindicación de la igualdad de la mujer, sino todo lo que son sus ideas políticas, son absolutamente, me parecen muy rompedoras para hablar de una mujer que escribía en el siglo XVI. El texto que más me ha gustado es uno que se llama El agravio de las damas, que está considerado uno de los textos absolutamente pioneros dentro del feminismo, ¿no? Se lo suele también poner como antecedente de la reivindicación de las damas, por ejemplo, que es un par de siglos posterior, y este está considerado un poco un precedente. Os quiero leer solamente el principio porque es que de verdad que me parece completamente fascinante. Este texto es de 1626, o sea, hace casi 400 años. Y dice: bienaventurado eres tú, lector, si no perteneces al sexo al que se le prohíben todos los bienes, despojándole así de la libertad, al que se le prohíben casi todas las virtudes, sustrayéndole el poder, en cuya moderación se forma a la mayoría de ellas, con el fin de constituir para ellas como única felicidad y como únicas virtudes soberanas hacer el necio y servir. Bienaventurado es aquel que puede ser sabio sin crimen alguno, tu cualidad de hombre te concede, al igual que se les prohíbe a las mujeres toda acción, todo juicio, toda palabra justa, el privilegio de ser creído o al menos escuchado. O sea, estamos hablando de una mujer que en el siglo XVII está reivindicando que se la deje hacer algo más aparte de servir a su marido. Es que es increíble. Ella, digamos que aunque desde lo civil, desde lo laico, decide hacer una especie de voto de celibato, básicamente para, digamos, reivindicar su derecho a no depender de un hombre, a no casarse y a ser una mujer independiente. Y bueno, lo mantuvo así toda su vida. Y bueno, a mí yo de verdad que he quedado absolutamente fascinada con esta figura, que es que además me parece que es todavía muy desconocida. Es que todas estas pioneras pensadoras realmente son muy desconocidas y es no sé, terrible que a día de hoy estemos empezando a descubrirlas y a estudiarlas, ¿no? Que no estudiemos este tipo de personajes en asignaturas en instituto, por ejemplo en filosofía, dices, es muy fuerte, ¿no? Porque está hablando de ideas políticas que todavía de hoy estamos luchando y es que hace 400 años. Bueno, yo de verdad que os lo recomiendo muchísimo. Es un libro breve, tiene algunas partes que son un poco densas de leer porque claro, son textos de 400 años de una mujer que había leído muchísimo, hay multitud de referencias, por ejemplo, a la Biblia. Yo ahí me he perdido un poco porque no soy especialmente conocedora, pero bueno, tiene bastante, o sea, tiene un buen corpus de notas, que está muy bien anotado, lo que pasa que dentro, por mucho que te indique exactamente lo que está citando, pues si no tienes un gran conocimiento de la Biblia y parece que igual se te queda un poco como que no terminas de llegar, pero bueno, evidentemente el pensamiento general sí, y la verdad que a mí me ha dejado muy sorprendida. Me llama muchísimo, ¿eh? Me encantaría leerlo. Me gustan mucho los libros de no ficción que son filetos. Sí, yo sobre todo, además es que os recomendaría realmente, si es, o sea, los textos que hablan de la igualdad de la mujer son hasta aquí, o sea, son las primeras 50 páginas. Es que es brevísimo y
fascinante. Venga, otro más a la lista. Bueno, pues mi siguiente lectura del mes de enero fue este libro que se llama Estudios sobre el amor de José Ortega y Gasset. Es un libro, curiosamente para mí, de no ficción, que no suele ser algo que me apasione leer. Es un libro de filosofía y lo leí porque me lo regalaron y porque dije, venga, ya que me lo han regalado, pues me lo voy a leer. Entonces a mí sí que me interesa mucho, a veces me gusta leer sobre filosofía y me gusta saber lo que distintos autores piensan sobre una temática concreta, entonces dije, bueno, pues venga, pues es el pensamiento de Ortega sobre el amor. A ver, tenemos que poner varias cosas en contexto antes de enfrentarnos a este libro y al pensamiento de Ortega en general, sobre todo porque, claro, aquí al hablar del amor se mete mucho en temas de, bueno, que habla mucho de las mujeres y se ve un poco la visión que tenía él. Entonces, a ver, contextualizando, decimos que este libro lo escribe a principios de los años 20. Y entonces sabemos un poco que en aquel momento pues había mucho machismo, eso lo entendemos. Y entendemos un poco la visión que hay con respecto a la mujer. También entendemos que cuando habla del amor, va a hablar del amor únicamente entre hombres y mujeres. O sea, la homosexualidad no la contempla, pero bueno, también entendemos la época y que poner, o sea, ya no solo lo que pensara él, sino que hablar de homosexualidad en un libro y publicarlo en aquel momento pues sería terrible, ¿vale? Todo eso lo podemos entender. Luego, es un libro muy curioso, ¿vale? Él no solo presenta sus propias teorías sobre el amor, sino que también presenta las de otros autores, como Stendhal y Chateaubriand, es que no sé pronunciarlo, pero bueno. Yo no lo sé. Y en general habla como sobre qué es amor y qué no es amor. Tiene alguna parte interesante porque en general critica mucho el amor romántico. Eso podría ser un concepto muy moderno en realidad. O sea, hay muchas cosas que critica y que también quiere distinguir entre lo que es deseo y lo que es amor, lo cual me parece que ahí lo hace bastante bien, el discernimiento. Y luego a mí me hace mucha gracia porque habla del enamoramiento y habla con un punto tan, o sea, como que se te ve un poco resentido, Ortega. Yo no sé si le habían dado muchas calabazas. Ortega, querido, te encuentras bien. Pero en general a los enamorados habla de ellos como si fueran idiotas, o sea, como están anhelados. Y de hecho tiene un capítulo fantástico que a mí es que se me parece maravilloso, que es una comparación entre el enamoramiento, el éxtasis místico y la hipnosis. O sea, ahí se le va la olla de una manera que me parece... Yo creo que hay muchísimo resentimiento aquí. Hay mucho resentimiento, pero me pareció muy divertido leer ese capítulo. Y sobre todo cómo compara el orgasmo al éxtasis místico. O sea, habla de Santa Teresa y dice, pues esa señora pues claramente está teniendo orgasmo muy bien. Cosa que... Quiero decir, cualquiera que lea sus textos o que vea la escultura de Santa Teresa sí, no deja lugar a mucha duda. Ponnos a la éxtasis de Santa Teresa de Bernini, por favor. Lo pondré por aquí. O si alguien no sabe de lo que estamos hablando, pondré por aquí la cara de esta señora. Pero bueno, o sea, como cosas que tienen sentido, o habla de los místicos en general, de los dervises cuando entran en éxtasis bailando, en círculos y demás, y lo compara también todo con la hipnosis. Ahora está volviendo a hablar mucho de la hipnosis en algunos campos de psicología y tal, pero en aquella época estaba muy a la orden del día, era un tema del que se hablaba un montón. Bueno, no sé, me ha parecido muy divertido en algunos momentos y en otros era de echarse las manos a la cabeza, porque cuando empieza a hablar de las mujeres y del tipo de mujer que le gusta a los hombres españoles, bueno, unas cosas muy raras, que es como, o sea, entiendo el contexto, pero qué pereza, señor Ortega. Qué pereza. Así que bueno. Como leer a Nietzsche, un día os hablaré de Nietzsche. Pues eso, igual, Nietzsche que le encanta, seguro que todas habéis tenido un novio que le encantaba Nietzsche. Y todas hemos leído Nietzsche porque teníamos un novio que le gustaba. Así que bueno, yo me he reído mucho leyendo ciertas partes de este libro, sobre todo del capítulo este fantástico del éxtasis y la hipnosis y todo eso, me ha parecido una fantasía. Me parece interesante porque realmente si lo piensas, el enamoramiento, ¿no? El momento este de enamoramiento no deja de ser realmente una alteración química, claro, es un poco enajenada. O sea, es de lo que habla él, es que estás como... O sea, hay una alteración química real. De hecho, ¿cómo lo llamaba él? Idiotez transitoria. Un estado de idiotez transitoria. Realmente, hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, o sea, en realidad, a ver, dentro de que yo le veo que el pobre está resentido, claramente le ha dado calabazas, o sea, es que está muy claro, pero creo que lo que habla él es que el enamoramiento es un momento en el que tú toda tu atención la pones solo en una persona. Entonces es un fenómeno de la atención. Y yo esa reflexión que hace me parece muy correcta y muy acertada, o sea, yo estoy de acuerdo. Que luego pues no estoy de acuerdo con otras muchas cosas que dice, pues efectivamente, pero bueno, ha estado bien, me gusta, ya os digo, me gusta de vez en cuando leer y a mí me gusta mucho leer sobre el amor en general, leer lo que piensan distintos autores sobre este tema, me parece muy interesante. Mi siguiente lectura fue Los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enríquez, editado por Anagrama. Y este libro lo leí lectura conjunta con mi pareja porque cuando me leí Nuestra parte de noche le dio mucha envidia y entonces pues decidimos leer esto en conjunto y la verdad que entre todos sus libros de relatos elegí este porque a Nuria le había encantado y dije bueno, pues vamos para allá.
Es una selección de relatos donde Mariana Enríquez desarrolla todo ese imaginario suyo, ¿no? De esa especie de cotidianidad que se rompe de repente con cosas extrañas y perturbadores, esa cotidianidad un poco entremezclada con lo perverso, con lo lúgubre, con lo oscuro. Y con este imaginario tan propio de la autora desarrolla temas como la familia, la soledad, las distintas emociones humanas, pero también la política o la sociedad argentina, ¿no? Siempre desde un punto de vista crítico. A mí me ha parecido me ha gustado mucho. Creo que lo que para mí fue el principal problema de Nuestra parte de noche, que es lo precipitado del final, no es algo que me moleste dentro de un libro de relatos, porque a una historia que me desarrollas en 10-15 páginas no voy a exigirle un final tremendamente desarrollado, sino quizás más pues, una construcción, o sea, un ritmo coherente y quizás un final un poco efectista, o que me plantees una idea muy interesante, y creo que todo eso está en sus relatos. De hecho, es muy interesante ver el imaginario que es capaz de desplegar, la cantidad de ideas y de planteamientos que es capaz de desplegar en tan poquitas páginas. Eso creo que lo hace de forma magnífica. Me ha parecido un libro, eso sí, un poco irregular, sobre todo la segunda parte, la verdad que me ha dejado un poco más fría. El que da nombre al libro me pareció, y que me perdonen todos los fans, pero me pareció incluso mediocre, y en general la segunda mitad del libro me parece un poco inferior. Pero hay algunos en la primera mitad que es que me parecen absolutamente maravillosos. El desentierro de la Angelita sobre un fantasma familiar muy peculiar me pareció maravilloso. La Virgen de la Tosquera tiene un final increíble y me parece que hace un desarrollo de la personalidad y de la juventud y la adolescencia que también es increíble. ¿Un poquito mandíbula? Me recuerdo mandíbula. Sí, un poquito mandíbula. Luego el aljibe me pareció maravilloso y creo que ya está un poco planteando o prefigurando gran parte de los elementos que estarán presentes en Nuestra parte de noche. Y ¿Dónde estás, corazón? Creo que es mi absoluto favorito del libro, es el mejor de todos. Ya hablo, Nuria, de él. Habla sobre una mujer que siente una atracción sexual o un fetiche o un... Sí, ¿no? Sí, es un fetiche. Sobre con las personas que tienen alteraciones, defectos o enfermedades cardíacas. Y es un relato tremendamente inquietante, pero a la vez sumamente atractivo. Y entonces esa es magistral, para mí es el mejor. Solamente por ese relato ya merece la pena el libro. Ya digo, el aljibe, el desentierro de la Angelita me han parecido maravillosos, la Virgen de la Tosquera, uno que no me acuerdo cómo se llama, perdón un momento, el Mirador, que es como el clásico hotel un poco decadente en una zona marítima, también me gustó mucho. Pero que para mí, según avanza el libro, se va perdiendo un poco esa potencia. Sí, también me parece muy interesante que tiene varios relatos que tratan sobre la ciudad como un ente un poco opresivo, agresivo, un poco fagocitador, ¿no? Como la ciudad como un lugar que puede devorarte y acabar con tu existencia sin preocuparse en absoluto de ti. Eso me parece muy guay, porque al final deja de ser una crítica a la sociedad actual y capitalista donde no importas a nadie en la ciudad, ¿no? O a la ciudad no le importas, como que eso es capaz de fagocitarte, y eso me parece muy guay, aunque quizás estos relatos no me parecieron tan potentes. Sí me gusta mucho ese pensamiento que había ahí detrás. Entonces, realmente me gusta mucho esta autora, tengo muchas ganas de seguir leyéndola, pero yo creo que me quedo con su novela. A mí personalmente me gusta más como autora de relatos, pero aquí son nuestras residencias, nuestras diferencias. Bueno, y es que Nuestra parte de noche, aunque me parece muy buena novela, me sigue pareciendo irregular, y en cambio, a ver, es verdad que hay algún relato que no es perfecto, o algunos que me gustan menos. Yo también estoy de acuerdo en que el que lea título es el peor de todos, pero es que los que son buenos son tan buenos. Sí, y es verdad que al final es un libro, hablamos de un libro muy cortito donde hay 12 relatos, y como mínimo la idea que te plantea es muy interesante. Lo que pasa que a veces te deja con una sensación pues de que podría haber sido mucho más, de me has planteado una idea muy interesante, pero apenas me la has pincelado y no me ha dejado con la sensación de un relato de una historia cerrada, corta y que está muy bien, o sea, como que has metido muy bien en ese ritmo y en esa longitud, sino que realmente has esbozado una cosa y no te has molestado en desarrollarla. Entonces, a mí algunos se me han quedado, ya digo, muy cortitos. Pero en cualquier caso me parece que sí que es una lectura muy interesante y yo, o sea, quiero seguir leyéndola porque me gusta mucho. Pero a mí es que me sigue gustando más el desarrollo que se puede llegar en una novela. A mí es que el concepto tocho me gusta mucho, o sea, me gusta muchísimo meterme en algo que sé que tengo por delante 700 páginas de lo mismo, me encanta.
A mí en general también, salvo cuando es tipo olvidado. Sando cuando es fantasía. Pero, a ver, es que relatos de Mariana Enríquez todavía no he leído porque yo el relato me cuesta. Pero claro, Nuestra parte de noche fue una de mis mejores lecturas de 2022. 22 porque fue terror 22. 2022, entonces, pues claro, yo creo que voy a ser de tu opinión más que... O sea, yo creo que te van a gustar, aunque quizás también te parezca eso, ¿no? Pues que algunos se quedan, que son irregulares y que algunos se quedan un poco en una idea interesante. Pero es verdad que creo que eso lo hace de forma magistral, el plantear una serie de ideas muy interesantes, muy distintas y luego siempre con esa especie de idea de lo cotidiano roto por algún elemento perturbador, que eso creo que está muy bien hecho. Sí, a mí la parte de Mariana Enríquez así como un poco truculenta me gusta, lo reconozco. O sea, me parece que es una mujer que sabe muy bien meterse en el fango. Sí. Y a mí eso me gusta. Así Nos que gusta el fango, sí, aquí nos gusta el fango ante todo. Así que sí, no sé, le daré una oportunidad. No lo tengo, o sea, no tengo previsto leerlo próximamente, pero en algún momento sí me gustaría leerlo. Bueno, mi última lectura del mes de febrero, porque claro, tengo un atasco lector tremendo con Olvidado Rey Vudú, fue Piratas de Peter Laird. Es de mi segunda novela de no ficción del año, que voy a tratar de leerme, si no una al mes, una cada 2 meses o así. Y bueno, es que a mí he de decir que la figura de lo que es los piratas me fascina, me parece como muy interesante. Y esta novela lo que hace es, bueno, aborda toda la historia de la piratería, pero una de las cosas que hace es acabar con la romantización de la piratería, lo cual va un poco en contra de la idea que yo tengo de los piratas y me ha venido muy bien. Está estructurada en 3 partes, ¿no? El primer bloque habla de todo el surgimiento de la piratería desde el año 700 hasta 1500, luego de 1500 a 1914 y ya después de 1914 en adelante con el tema de la globalización. Es muy interesante porque al final te habla qué empuja a una persona a ser pirata, ¿no? Y nosotros tenemos esa idea de la persona que quiere vivir la aventura, vivir un poco fuera del sistema, que sí, pero fundamentalmente la gran mayoría de la gente que se metía a ese tipo de trabajos era por dinero, porque claro, era una forma de enriquecerse supuestamente rápida. Claro, aquí hay que entrar en matices. Había gente que se dedicaba a tiempo completo y que hizo muchísimo dinero, y había gente que lo hacía, pues a lo mejor era pescador y de vez en cuando, pues para ganar un plus, hacía ahí una escapadita. Pirata a tiempo Pirata a tiempo parcial. Pero también hay que tener en cuenta una cosa muy interesante, y es que la gran mayoría de los piratas morían. O sea, si no era de alguna enfermedad en los barcos, era en algún abordaje o para algún naufragio, o bueno, o sea que también la esperanza de vida era bastante leve. Y luego también es muy interesante toda la parte que habla de las patentes de corso, sobre todo de aquellos piratas que estaban al servicio de las grandes coronas, como por ejemplo Francis Drake con la reina Isabel. Entonces, bueno, pues te va hablando de todos estos aspectos. El segundo bloque a mí es el que más interesante me ha resultado, porque es cuando es el auge de la piratería, que viene muy al caso por todo el tema, pues eso, de cuando llegan los españoles a América, está Inglaterra ahí que quiere pillar cacho, en fin. Entonces toda esa parte es muy muy interesante. Y un aspecto que también me ha gustado mucho es que habla de mujeres piratas. Y es que claro, eso es sobre todo la figura de, a ver si lo pronuncio bien, una pirata china que se llama Qin Shi. Qin Shi trabajaba en un burdel flotante en el Cantón, y entonces esta mujer, bueno, pues conoció a un pirata, se hizo su amante, se casó con él y terminó dirigiendo la Armada de la Bandera Roja, que fue la flota pirata más grande de la historia, y a su mando, y repito, era una mujer, tenía una flota de 2000 barcos y un ejército de 70.000 hombres. Una mujer. A mí esto me ha parecido maravilloso. Y luego ya la última parte del libro, que es quizá la que a mí se me ha hecho más tediosa, porque también es la parte con la que estoy más familiarizada, habla de todo el tema de la piratería a partir de 1914, que claro, estamos en una era globalizada, y ¿qué pasa? Que nos encontramos con el problema de que la piratería ya no se tiene concebida como piratería como tal. O sea, a principios del siglo XX, cuando se hablaba, o bueno, del XX, del XXI, cuando se habla de piratería, era un poco más asociado al tema de patrimonio intelectual, ¿no? La piratería, pues eso, de libros, de música, etcétera, etcétera. Y fueron ya los años entre 2008 y 2010, que fue cuando hubo tantísimos problemas, sobre todo en aguas somalíes, cuando se empezó a gestionar y a crear un derecho marítimo
que amparase un poco la seguridad pues de la gente, ¿no? Porque hablamos de que antiguamente cuando se hablaba de piratería era más, pues eso, abordar un barco, se mataba generalmente a la tripulación, a veces se les secuestraba, pero fundamentalmente lo que buscaban era pues todo lo que cargaba el barco, ¿no? O incluso secuestrar la nave. Pero los últimos años, cuando hablamos de piratería, es gente que secuestra barcos, generalmente mata a la tripulación o pide rescates, ¿no? Que es lo que se ha estado viendo, pues eso, pues con todas las aguas somalíes. Y luego una cosa que nunca me había dado por pensar es que existe la piratería fluvial, que yo no sabía que existía. Tiene sentido, hay ríos navegables. Entonces te dicen que, por ejemplo, en el Amazonas hay zonas que son muy peligrosas y que, pues eso, que matan y que son además muy sanguinarios. Y te habla, pues eso, cómo es la piratería en Kenia, cómo es la piratería en Somalia y cómo ahora mismo, pues existen convenios, tratados, asociaciones entre países, pues para combatir la piratería. Entonces eso me ha resultado muy interesante. Es un libro interesante si os interesa el tema, claro. Si no os interesa el tema, pues obviamente no perdáis el tiempo, pero a mí me ha gustado mucho. Qué guay. Y el último libro que me he leído en el mes de febrero ha sido El jardinero de Tagore, que es un libro de prosa poética que básicamente está compuesto por pequeños textos breves. El título, El jardinero, le viene por el primer texto breve, que es como un texto romántico. Casi todos hablan del amor, no todos, pero casi todos hablan del amor, y en este caso es un jardinero que está hablando con una gran reina y le está diciendo que le deje ser jardinero de su jardín. Digamos que le ofrece su humilde amor y ella le va diciendo ¿y por qué? ¿Y qué gano yo a cambio? Y este es como el texto más conocido de esta obra. Yo me lo he leído en la traducción de Zenobia Campoubrí y Juan Ramón Jiménez, que recomiendo mucho que si lo leáis, lo leáis con esta traducción. Tagore llegó a ser premio Nobel de Literatura. Él era un autor bengalí, pero que también tuvo educación británica y él escribió mucho en inglés. Y de hecho la traducción que hace Zenobia Campoubrí, que, bueno, así a modo cotilleo, Zenobia Campoubrí y Juan Ramón Jiménez se enamoraron a raíz de colaborar juntos con la traducción de este libro y luego pues estuvieron casados el resto de sus vidas, porque básicamente cuando ella murió, a los 2 años se murió él porque no soportaba vivir sin ella, digamos. Mantuvieron durante toda su relación una gran colaboración a niveles, escribiendo, tanto escribiendo como traduciendo. Es verdad que aquí pues casi todo el peso lo ganó Juan Ramón Jiménez, porque todo lo que le ayudaba a ella, digamos que vino a reforzar su fama como escritor. Bueno, de hecho Juan Ramón Jiménez también acabó ganando el Premio Nobel de Literatura y en su discurso mencionaba que, bueno, que no sé si Zenobia acaba de fallecer o estaba a punto de fallecer, pero básicamente fue muy escueto diciendo que como que sin ella él ya no era nada. Es muy curioso leer la traducción que hicieron ambos del jardinero, porque sabéis que Juan Ramón Jiménez él era defensor de la libre ortografía en cuanto a las J y las Gs, y siempre escribía J cuando iría G o al revés, lo hacía un poco al azar, y entonces en esa traducción lo hacen y lo van poniendo. Entonces es muy curiosa y luego creo que toda esa belleza poética que hay en estos textos la saben transmitir muy bien. Ya os digo que son textos muy breves, te trasladan un poco como a una India así un poco casi de fantasía, no sé, como muy idílica, a entornos de naturaleza, y hablan mucho de la vida en general. Algunos son así muy filosóficos y casi todos hablan del amor. Del amor hablan mucho, son unas reflexiones muy bellas. Entonces se puede leer pues un poco a cachitos, ¿no? Como pequeñas reflexiones, y un poco disfrutar simplemente de la belleza de estos textos. Es un libro muy cortito y se lee muy rápido, pero yo de verdad que os recomiendo leer esta traducción en concreto, porque luego hay otras ediciones que lo ha traducido la propia editorial y demás, y que es por ejemplo la que tengo yo, y yo creo que pierde un poco en comparación con esta. Mi última lectura ha sido El manifiesto de un feminismo para el 99% de, voy a leer el nombre de las autoras, Cinzia Arruzza, Tizi Bhattacharya y Nancy Fraser, editado por Herder y traducido por Antoni Martínez Rigo. Este manifiesto busca ser un poco una reacción o una respuesta a una serie de movimientos o de ideas que hay en ciertos ámbitos del feminismo que tienden hacia lo liberal y hacia un poco que focalizan toda su lucha en que esta idea de que las mujeres rompan el techo de cristal y que la mujer se posicione, o que ciertas mujeres se posicionen en puestos de poder y en juntas directivas, lo cual no deja de ser perpetuar el capitalismo, y en cualquier caso se olvida de que la mayoría de las mujeres del planeta realmente no están en ese, ese tipo de luchas no les afectan porque están luchando por mantener la propia vida, ¿no? Entonces digamos que este manifiesto
busca ser una respuesta a ese tipo de situaciones, y realmente ellas quieren como proponer mediante, digamos que el libro se estructura en 11 capítulos, lo que ellas denominan 11 tesis, que buscan plantear 11 grandes ideas de lo que para ellas debe ser el feminismo, y que bueno, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Digamos que la idea de este libro es que el feminismo debe ser anticapitalista, antirracista, internacionalista, ecologista. Cada uno de los capítulos de este libro aborda un poco una de estas ideas o alguno de los grandes, digamos, problemas o tesis del feminismo actual, ¿no? Pues la violencia sexual, el ecologismo, la lucha de clases, las mujeres en situación de pobreza, bueno, todos los grandes temas un poco del feminismo actual. Entonces, a lo largo de estas 11 ideas que ellas exponen en el título y desarrollan a lo largo del capítulo, lo que exponen realmente es que el feminismo, para que sea feminismo de verdad, debe luchar por y para todas las mujeres del planeta, y también en realidad para toda la sociedad, ¿no? Pero que si el feminismo se olvida de gran parte de las mujeres, entonces no es feminismo de verdad. Mientras todas las mujeres del mundo no sean libres e independientes y autosuficientes, no habremos llegado al objetivo del feminismo. Como manifiesto que es, pretende exponer sus ideas de forma muy clara y muy sencilla. Es verdad que a mí sí que me ha resultado muy asequible, pero sí que he leído alguna crítica que dice que tiene partes un poco más complejas. Quizás sí que necesite de haber leído previamente algún otro texto sobre feminismo. Si nunca has leído nada sobre feminismo, quizás sí que se te pueda resultar un poco complejas algunas ideas, ¿no? O sea, como si tú no llegas sabiendo lo que es el interseccionalismo o el internacionalismo en feminismo, pues a lo mejor se te puede hacer un poco farragoso. Pero tampoco creo que sea difícil, igual tienes que hacer un par de búsquedas en internet, pero vamos, a mí sí me parece que cumple su objetivo de ser claro y ser conciso. A mí me ha parecido un libro absolutamente maravilloso, y creo que de lo que he leído últimamente en feminismo, quizás sea lo que me parece más recomendable, entendiendo siempre que hablamos de un feminismo anticapitalista, ecologista, antirracista. Entonces, claro, tienes que comulgar un poco con estas ideas, pero me ha parecido un texto maravilloso. Yo he disfrutado muchísimo su lectura. Y bueno, con este texto acabamos todas las 3 lecturas de este mes. Así que bueno, como siempre, contadnos en comentarios si habéis leído alguno de estos libros, o contadnos vuestras mejores lecturas de este mes. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Felices lecturas! Mi siguiente lectura fue los relatos de leer en la cama. O sea, porque es que no sé cómo he llegado a sobrevivir hasta esta edad con mis carencias intelectuales. ¿Cómo se llama? Espera un momento. La Armada... Espera un segundo. Perdón, ¿eh? Es que quiero decirlo, pero no al público. Perdón, Y el último leído... No lo sé, ya soy normal. Es como vamos bien de tiempo, a no ser que Nuria se tiene 3 horas para decir una frase. Tenemos una raya y no pasa nada, ¿no? Parece una katana.